¿Qué tal, queridos amigos de El Sonora Power en Radio Sonora? Bueno, estamos en nuestra sección relativa a lo que tiene que ver con la agenda legislativa. Y bueno, ni más ni menos que hay un tema sumamente importante en agenda, es el asunto de la aprobación, bueno, probable aprobación de la reforma eléctrica promovida por el presidente de la República. Para hablarnos del tema, invitamos a alguien que es especialista en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, Carlos Guzmán, de Avan Noticias, bueno, quien es invitado especial del Sonora Power para hablarnos de esto. A ver, cuéntame, Carlos, ¿cuál es el panorama respecto a la reforma eléctrica? El panorama luce complejo, mi estimado Demián, amigos de Sonora Power, muy buen día, buena tarde, depende a qué hora nos estén escuchando, pero sí, el panorama es complicado, faltan 57 votos para que esta contrarreforma, que le llamo yo porque finalmente ya hubo una reforma, es regresar al origen de lo que se tenía antes, pues tiene en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara Baja. Hay que recordar que hace algunos días Alito, el presidente nacional del PRI, después en conferencia de medios, Marco Cortés y también Jesús Zambrano, líderes de PAN, PRI, PRD respectivamente, pues finalmente hacen la unión que dice el presidente López Obrador, que se unen en una alianza que él dice perversa, para manifestar que van a votar en contra de esta contrarreforma energética del presidente López Obrador. El camino es complejo porque le faltan 57 votos, no es algo del otro mundo. Sin embargo, vamos a hablar por principio de cuentas, mi estimado Demián, de lo que tiene que ver con Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Faltan los 57 votos. Esta semana pues ya está en comisiones lo que es este dictamen, esta contrarreforma. Se espera que se apruebe porque finalmente Morena tiene la mayoría en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y lo que es el tema de la Comisión de Energía. Pero, sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa tras bambalinas. Se rumora que la gubernatura de Hidalgo, por parte de la señorita Villano, tiene que ver como moneda de cambio para que, bueno, pues los votos del PRI se puedan dar, 57 votos, reitero. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa porque hay diferencias. Está el coordinador de los diputados allá en la Cámara de Diputados, nos estamos refiriendo, por supuesto, a Rubén Moreira, el cual ha mencionado de que sí puede haber votos del PRI, sin embargo, está pidiendo que se le cambien cosas a la contrarreforma del presidente López Obrador. Específicamente, la manzana de la discordia es el tema que tiene que ver con justamente modificar la parte de los privados, que esto tiene que ver en que se permita a los privados subir energía eléctrica siempre y cuando, con la salvedad de que sea energía producida por fuentes limpias. Bueno, yo le llamo renovables porque no tanto son limpias. Hay que mencionar que los paneles solares se crean con una tecnología bastante mala en la cuestión de producción de carbono. Por eso no les llamo energías limpias, sino renovables simplemente. Este capítulo es el que es la manzana de la discordia, el que puede abrir la bisagra para que el PRI finalmente pueda apoyar la contrarreforma energética en la Cámara de Diputados, que es, reitero, el tema de que se le permita a los privados subir la energía como está, siempre y cuando no tenga que ver con producciones sucias. Hay que recordar que también los privados están produciendo con gas natural, están produciendo con otras formas alternativas de energía, pero no se consideran limpias. El tema obviamente de la producción del viento, esa sí es considerada limpia, la eólica, también la solar, que son las principales que se tienen en el sureste mexicano, en las cuales obviamente se busca que se mantengan. Ya hubo un diálogo con el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, el cual reiteró justamente este punto, le reiteró a los priistas que es buena la propuesta que están haciendo de que la apoyarían la contrarreforma del presidente López Obrador, siempre y cuando este capítulo de energías limpias se respete. Es, digamos, la bisagra que podría abrir todo el tema que tiene que ver con la aprobación. Otro tema importante es lo que está haciendo Loretta Ortiz en el tema ya del Poder Judicial. Este jueves se resuelve el tema que está proponiendo de echar atrás las leyes secundarias que se tienen de la contrarreforma energética, de la reforma energética más bien, de Peña Nieto, que se promulgó, si no mal recuerdo, en 2016. Este capítulo es importante ya que, bueno, pues se busca hacer lo mismo, pero si se echa atrás la ley que sostiene esta reforma, pues esta prácticamente queda inviable. La otra que el día de ayer se presentó por parte de los diputados de Morena es la controversia constitucional por la aprobación per se de lo que es de la reforma energética de Peña Nieto. El tema de los sobornos en la Cámara de Senado es que pues obviamente fueron más que evidentes. Hay videos al respecto, seguramente tú, Demián, los conoces, el doctor de Sonora Power los conoce. Esta es la otra vía, la tercera vía por la cual se busca echar atrás la reforma de Peña Nieto, y si se echa atrás, si
se declara inconstitucional, pues obviamente pues no hay materia. No hay materia, ya prácticamente la contrarreforma del presidente López Obrador pues queda en pecata minuta, mi estimado. Claro. Ahora, el número mágico es 333 votos, ¿no? Exactamente, en la como, Cámara. como 666, A la 333, mitad. exactamente. Ajá, exacto. Ahora, el tema tiene que ver con que después de salir de comisiones, que es un tema donde se considera que Es no pecata tiene minuta, no tiene problema, ajá, se va a tener. esto pasa a agenda a la Cámara, ya al Pleno de Se, la Cámara. se sube ya a la parte de los debates, ya se sube al Pleno y justamente es donde va a estar todo lo que es el estira y afloja y el también me das te doy, ¿no? El lunes 11 está previsto que entre. Ajá. Se discutiría el miércoles, pero... martes 12 es lo que me habían dicho. Sí, martes 12 o miércoles. Ajá. Pero en cuanto se discuta, en dado caso de que no se apruebe, como prevén la gente del PRI, PAN y PRD, ellos tienen su contrarreforma. Inmediatamente, en cuanto se desechara, aquí está la llave, en el sentido de la oposición al presidente López Obrador. En cuanto se rechace la contrarreforma del presidente López Obrador, ellos van a proponer la de ellos, se sube, se pone en el Pleno, se presenta en el Pleno, pero pasa a comisiones. Y ya esta obviamente se buscaría aprobar antes de que termine el periodo legislativo, el 30 de este mes de abril, o si no, podría haberse un extraordinario para esto, o si no, hasta septiembre, mi estimado. Pero la apuesta que yo he escuchado es que pasa, ¿no? Incluso ayer el presidente de la República hacía un llamado a los legisladores. A rebelarse, segundo llamado, como decían por ahí en el teatro, Ajá. segunda llamada, segunda llamada. Entonces, lo que yo he escuchado en pasillos... en Radio Pasillo, como decimos nosotros. Es que la reforma va a pasar en el primer intento, es decir, tiene los 333 y algunos votos más de reserva. Se han hecho algunas negociaciones, sobre todo de corte político. Exacto. Tú hablabas del caso de Hidalgo. De la gubernatura, hay quienes manejan también el caso de Aguascalientes en particular, como pieza de cambio, porque como sabemos también acaba de iniciar el proceso electoral en 6 estados. Exacto. Y obviamente la oposición, muy en particular el PRI, pues no quiere ser barrido y por lo tanto borrado del mapa político electoral y están buscando, bueno, mantener ciertas posiciones. Tú, en lo personal, Carlos, que lo has vivido, que lo vives de manera cotidiana en el Senado y que también, bueno, te asomas por la Cámara de Diputados, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu apuesta? La apuesta es de que si se logra negociar con Moreira, que es el que se ha abierto mucho al diálogo, más no a el presidente nacional del PRI, la bisagra también puede estar justamente con Moreira. Moreira es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y también hubo una negociación para que Sergio Gutiérrez Luna llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que la presidencia de la Cámara de Diputados, al igual que la Coordinación de Comunicación Social, dependen ahora de Morena. Fue el negocio, la negociación que se hizo, el enroque previo al inicio del periodo ordinario y la legislatura en septiembre pasado. Hay que ver si esta funciona, si esta negociación que se hizo antes de septiembre funciona. Finalmente Moreira acepta el tema de ceder a algunos diputados, obviamente debajo del agua, para que estos 333, yo menciono 57 votos que le faltan a la reforma del presidente López Obrador, finalmente pase. Yo confío en que sí pase. Hoy con Morena, PT y el Verde, ¿cuántos votos tiene Morena? El presidente, más bien. Yo nada más recuerdo que faltan 57. No quiero recordar que faltan 57. Obviamente, traducido ya a votos completos son 333, exacto, la cifra mágica. Ajá. Pero lo que te reitero, hay que ver qué justamente es lo que se negoció con Moreira, que es el presidente de la Jucopo. Lo que hace Monreal en la Cámara de Senadores es el cabildero finalmente, es el que dicen por ahí, es la mano que teje la cuna en la Cámara Baja. Ahora, ¿57 votos del PRI o tú crees que pudiera haber algunos panistas? PRI, algunos panistas y en el caso también de MC. El Movimiento Ciudadano. Ahora, otra cuestión que me parece interesante es, puede haber consecuencias. Ya ves que, por ejemplo, a la exgobernadora de Sonora, tu paisana, la tienen amenazada de que este viernes la expulsan del PRI por haber aceptado el cargo de cónsul en Barcelona, donde ella, tengo entendido, ya está cómodamente despachando. Ahora, expulsaron al exgobernador de Sinaloa, a Quirino Ordaz Coppel, exacto. Ahora, ¿tú crees que si los diputados del PRI y del PAN en un momento dado votan con la reforma o contrarreforma de AMLO, ¿lo pudieran expulsar de sus partidos? No, sería muy complicado. No, sería muy complicado porque finalmente no es la primera ni la última batalla. Necesitan los votos del PRI y necesitan tener enroques justamente para lo que viene. Hay que recordar que
después de la revocación de mandato, el 11, el presidente López Obrador ofreció mandar la reforma electoral a Cámara de Diputados a consulta de tu servidor. Lo dijo aquí en la conferencia matutina, va a mandar esa reforma a la Cámara de Diputados. Es la segunda, ¿no? De gran calado, la segunda de gran calado. La 3, recuerda que es el tema de los institutos autónomos. Está el tema del INAI, que no se menciona. El presidente López Obrador dijo, voy a hacer 1, 2 y al final voy a hacer la 3. La 3 es la de los autónomos. Justamente está la INAI, está la Comisión Federal de Telecomunicaciones y son 10 organismos autónomos, entre ellos estaba el CIPINA, pero el CIPINA ya finalmente pues ya tiene a Nurit, que es una compañera que cubría las conferencias matutinas, es una vieja luchadora de la izquierda mexicana que ya está como presidenta directora del DIF, y justamente el DIF está absorbiendo al CIPINA, que estaba ya dividido, estaba adjudicado a Secretaría de Gobernación, pero ya finalmente ese tema ya se resolvió. Hay organismos, hay que recordarle a los amigos del Sonora Power, que son por decreto. Por decreto es muy fácil que el presidente López Obrador abrogue el decreto, pero en el tema de cuando son organismos ya constitucionalmente establecidos, como es el INAI, como es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tiene que ser una reforma constitucional. Y que tiene que pasar además por la Cámara. Tiene que pasar por las cámaras y tiene que tener justamente lo que está pasando con la contrarreforma eléctrica, ¿no? Es justamente, son temas diferentes, sin embargo, el presidente López Obrador, eso es el as bajo la manga que tiene, es la tercera reforma de gran calado. La primera es la eléctrica, la segunda la electoral y la tercera obviamente organismos autónomos. Exactamente, que son los temas pendientes que el presidente ve de cara pues al cierre de su administración, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que él quiere cerrar no en 2024, no el 30 de septiembre, que hay que recordarle a los amigos Sonora Power y también a tus seguidores, mi estimado Demián, que en esta administración le van a quitar 2 meses al presidente López Obrador por tema constitucional. Se quiere que el 30 de septiembre sea el cambio de gobierno. En este caso, 2024 es el 30 de septiembre, no va a ser el 1 de diciembre, 30 de septiembre. Pero el presidente López Obrador, previendo eso, está anticipando el 31 de diciembre de 2023 terminar de inaugurar todas sus obras, que la última va a ser el Tren Maya, que por eso le está metiendo al ejército, en el caso de los ingenieros militares, llamando para allá, ordenó que fueran al tramo 5 y 6, que son los controvertidos, a construirlo. Y justamente es este tema, mi estimado Demián. El presidente López Obrador en el tema de obras quiere acabar en esa fecha, en el tema de reformas de gran calado también quiere acabar en esa fecha. Claro, cómo no. Oye, Carlos, para terminar, hablabas del evento muy anticipado de Claudia Sheinbaum hoy en el Monumento a la Revolución. Nuestros amigos del Sonora Power en Radio Sonora ya no van a alcanzar a ver la reseña, por lo menos no hoy, de este acto que me parece a mí muy interesante por los horarios, ¿no? La diferencia de horarios. Exacto. Son horas de 2 horas. ¿Qué crees? ¿Qué señales está mandando la jefa de gobierno? Pues son señales importantes. Decían que es el destape anticipado de la campaña de la jefa de gobierno. Yo la veo como la primer presidenta de este país en toda la historia. Desde que empezó la administración de la jefa de gobierno, no es porque yo efectué la cobertura de sus actividades, pero finalmente yo la veo como la presidencial, yo la veo como la heredera del presidente López Obrador. Pues a Dan Augusto lo acaban de bajar del barco. Exactamente, ¿no? El día de ayer, antier más bien dicho, dijo el presidente López Obrador que le ayuda y que como tal no es presidenciable, ya lo bajó del barco. El tema es Marcelo Ebrard. Hablamos del tema obviamente de Monreal, pero bueno, Monreal está digamos como cero a la izquierda. Aquí los jugadores importantes nos estamos refiriendo a la jefa de gobierno, que es la que yo veo como la presidenciable y obviamente la primera presidenta de México en 2024, y está Marcelo, que Marcelo está haciendo un muy buen trabajo en el tema de la Cancillería, ya fue a Qatar, va a tener el tema de las vacunas y revivir lo que es Birmex como la instancia productora de vacunas y medicamentos de nuestro país, pero el día de hoy va a haber músculo, les anticipo, 5 de la tarde Ciudad de México, 3 de la tarde allá en Sonora. Va a haber músculo de la jefa de gobierno, o sea, secretario de Estado en el momento de la revolución, es supuestamente el apoyo a la contrarreforma energética del presidente López Obrador, pero obviamente todo el mundo sabemos que es obviamente el impulso, el mostrar músculo, el mostrar la galleta de cada 2024. Claro, y también para la revocación de mandato, que por cierto es el próximo domingo. Efectivamente, también dirían por ahí junto con pegado, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a nuestro amigo Carlos Guzmán de Avan Noticias. Estamos con el Sonora Power en Radio Sonora desde la Ciudad de México, así que les agradecemos enormemente a Carlos, a Avan Noticias y a todos ustedes, bueno, el gran favor y su atención. Gracias, Carlos. Estamos en contacto, por supuesto, mi estimado, me gusto saludarte.